Hello, bueno, bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro queridísimo podcast. Pero tú lo entiendes. Hoy no tenemos intro, pero tú lo entiendes. Tú lo entiendes. Si es la primera vez que escuchas este podcast o si nos estás viendo en YouTube, pues te animamos a que no sea la última vez y que te suscribas al canal y nos sigas en redes sociales para no perderte nada, porque subimos un montón de podcasts hablando de todo en general, de K-pop. Hoy toca noticias del mes, que una vez al mes hacemos noticias, así que sí, si te gusta todo esto, síguenos porque te va a gustar. Únete al canal. Hoy toca, eso ya lo he dicho, noticias. Vamos a hacer un repaso de todo lo que ha pasado este mes de abril. Y bueno, por respeto vamos a empezar el podcast dando pues la noticia más triste que podríamos daros. Y es que Moonbin de Astro se quitó la vida el pasado 19 de abril. Desde aquí nuestro pésame a toda la familia y todos los amigos y los fans de Astro, que la verdad que es una noticia muy dura. Yo aún me cuesta asimilarlo, la verdad. A mí también. Y nada, no vamos a comentar mucho el tema por respeto, porque tampoco es necesario ponernos aquí a hablar de esto. También tenemos otra noticia muy triste, que el 11 de abril otra actriz y modelo llamada Jung Chae-yul falleció el pasado 11 de abril. Esta chica participó en un programa de supervivencia de modelos que se llamaba Devil Runaway. Y lo último que ha hecho así muy famoso es la serie de Netflix que se llamaba Zombie Detective, que no sé si alguien la habrá visto, pero sí, es la actriz de esta serie. Y bueno, no se sabe la causa de la muerte porque la familia no ha querido dar más información, pero bueno, aún así les mandamos nuestro pésame y nuestras condolencias a la familia. Y nada, pues desear que todo el mundo que tenga problemas, que busque ayuda y que encuentren una solución. Sí, la salud mental también es muy importante y yo creo que se debería tomar más en serio ya en ese país. Porque, bueno, ya hablaremos más tarde, pero... Es que se te queda mal el cuerpo dando esta noticia, pero bueno. Sí. Es que con lo de Moonbin es que todavía no lo supero. O sea, cuando me enteré de la noticia estuve varios días mal, en plan, sin llorar, o sea, llorando todo el rato. De hecho, ahora lo pienso y cada vez que lo pienso me pongo mal. Es que es duro. Pues sí, pero bueno. Hemos querido dar la primera noticia para pasar luego al resto. Vamos con el resto de noticias. Los artistas de SM, después de la tabarra que os hemos dado en este podcast con SM y toda la movida con Hybe, y que si lo compra, que si no, que si cacao, que si no... Bueno, pues al final resulta que los artistas de SM van a estar en Weverse, que es la plataforma de Hybe, que es la que, bueno, van a estar en Weverse Fans y en Weverse Shop. O sea, que van a vender el merchandising por ahí. Pues han unido, no sé, a mí me parece bien porque así tienes menos aplicaciones en el móvil. Por ahí es una ventaja, sí. Pero bueno, han dicho también, SM ha dicho que van a mantener Babbel, que es la plataforma esta de mensajes directos que tienen con los artistas de SM, que es de pago. Yo no la he tenido nunca y seguramente no la tengo nunca porque no quiero hablar con ninguno. O sea, no sé qué decirles, no nunca he visto interacciones que hacen en Babbel, la verdad. Yo sí he visto, pero me resulta muy, no sé. Hay gente que dice que están programadas, que son como todas igual, tal. Yo creo que tienen un poco de todo. Yo creo que a veces sí que se conectan de verdad a chatear con la gente. Yo creo que se notará, en plan, cuando es más personalizado o no. Vamos, creo yo. Pero eso de que sea de pago, la verdad es que no estoy muy a favor, porque... Claro, pero es que si no, no darían abasto. Porque eso vamos a comentar ahora esto. Bueno, el plan de SM, este SM 3.0 que tenían, uno de los objetivos que tenían era mantener una conexión muy fuerte con los fans, ¿no? Artista fan, y por eso estaban un poco reacios a meterse en Weverse porque querían, pues eso. Supongo que por esto han mantenido Babbel. ¿Y no te parece demasiado? O sea, yo entiendo porque, por ejemplo, yo solo uso Weverse y al principio cuando seguía a BTS solamente. Y realmente no sigo mucho estas plataformas de interacción, pero, por ejemplo, en Weverse veo que no todo el mundo lo usa tanto. O sea, tienen un poquito más de libertad, por así decirlo. De decir, pues a lo mejor ahora me subo una foto o si quiero estoy meses sin subir nada y tal. Y con las redes sociales igual, pero no sé, si los obligan a tener Weverse y el Babbel este, que es como... ¿No te parece que tienen que estar en muchas cosas? Porque no es solo eso, es Instagram, es
Claro, la cosa entra aquí que, por ejemplo, si usan Babel, la gente paga para usar Babel. Entonces, si empiezan a usar Weverse más que Babel o lo que sea, a lo mejor quien está pagando Babel le molesta, ¿sabes? Es un poco como, ¿para qué estoy pagando si vas a usar también Weverse? Entonces, ahí estoy pensando yo que igual entra un problema de ¿para qué pago si luego vas a hablar por Weverse? Y si no usas Weverse, entonces ¿para qué te metes en Weverse? Es como un poco... Y yo creo que eso les dará como la presión de tener que usar Babel, ¿sabes? En plan de no descuidar Babel porque la gente está pagando para hablar contigo. Y es como que ¿qué vas a poner en un lado o qué vas a poner en el otro, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? No sé. A ver qué pasa. La verdad es que yo lo que he usado Weverse, sí, hay algunos artistas que lo usan mucho. Por ejemplo, yo estoy metida en la comunidad de Hypen también, aunque casi no me meto. Y ahí, por ejemplo, lo usan mucho, en plan, interactúan mucho. Pero otros artistas, pues no tanto. Entonces, no sé, depende. Y también tienen otras plataformas, ¿no? En Corea. El Fancafé tan famoso. Sí, lo que pasa es que antes estaba el Fancafé, pero yo creo que se ha dejado de usar con todo esto de Weverse y se ha pasado a Weverse, ¿sabes? Entonces... A ver, es una manera de que los artistas sí que hablen un poco, estén más cercanos, porque luego las otras redes ya son Instagram, Twitter y demás, que son como más internacionales y ya no los usan tanto como para comunicarte, sino para poner sus cosas. Sí. Entonces, Weverse en ese sentido sí que se usa un poco como VLive, realmente, porque también para los directos y todo esto. Por eso, yo el mayor problema que veo es la competencia de Babel y Weverse, que no sé cómo lo van a llevar, la verdad. Yo tampoco. Y yo también es que yo, por ejemplo, soy una persona que me agobio fácilmente con las redes sociales. En plan, si estoy muchísimo tiempo conectada, me agobio. Necesito, de vez en cuando, cada X meses, necesito desaparecer porque es que me agobio, no me gusta. Y yo me imagino que no soy la única, porque hay muchísima gente introvertida en el mundo del K-pop. Y yo creo que los introvertidos somos un poco así de decir, quiero desaparecer un tiempo porque estoy muy agobiada. Y yo me imagino que esto es como una responsabilidad que tienen que a lo mejor les pasa factura, ¿no? En plan, estar tan pendiente de... A ver, realmente dentro del grupo hay algunos que están muy metidos en Weverse, en plan, te llega la notificación de uno todo el rato y luego a lo mejor de otro te llega una al mes, ¿sabes? En plan, como que... Eso. Sí, eso. O sea, tampoco es que estén muy presionados. Al ser varios en el grupo, pues bueno. Pero bueno, no sé. Al final estarán obligados, yo creo, a subir algo de contenido sí o sí. A estar activos, en todos lados. Sí. O sea que es otra carga más, sí. Pero no sé. No sé, ya veremos qué pasa con esto. Cada mes hay una noticia nueva de este tema. A ver, no sé. ¿Cómo avanzará la cosa? Y nuestra queridísima Jessie ha firmado un contrato con la compañía de J-Park, More Vision, que bueno, en julio del año pasado ella recordaba que dejó Pination, la compañía de Psy, se fue así, no sé, supongo que tuvo problemas o lo que sea. Y ahora justo en un concierto de Jessie anunciaron que se habían unido y es que no me imagino mejor dúo, o sea, madre mía, estos dos que podrán hacer juntos, ¿sabes? Es que son muy potentes los dos, ¿eh? La verdad es que no me sorprende. Ya, no. Que haya entrado en la compañía de J-Park realmente no me sorprende. Es como que dan el mismo vibe. Todos los idols así que destacan mucho y que son muy a su bola, al final acaban juntos. Ellos dos son muy americanos, porque bueno, son americanos. Pero es que su estilo es muy americano y yo creo que a lo mejor se enfocan en eso, Sí. En hacer... Bueno, ya tienen un montón de canciones juntos, ya eso ya no. Pero sí, no sé. Y es que... Entrarán también Hyuna y Dawn. También salieron de la compañía. Y Chungha se ha ido de la compañía también. Bueno, era otra noticia, pero ya la damos aquí. Ups. Chungha se ha ido de claro. MN. Se meterán todos ahí juntos. ¿Te imaginas? Wow. En verdad podría pasar. Sería muy potente. Es que para mí son mis referentes del... No sé. Son como... solistas. La parte más random del K-pop que dices... Más libres. Yo creo que son muy... liberales, su manera... Sí. Que no le teme nada, me da igual. Ojalá, ¿eh? ¿Te imaginas que cada uno se han puesto en plan en contacto, han hecho una reunión y han dicho, mira, vamos a irnos de la compañía y hacemos un club? Yo lo veo. El club de los... El club de la herradura.
Ojalá. Es que además las fotos que han subido Jay Park y Jessie, ¿sabes? Promocionando, ha sido como ¡wow! Qué guay. Sí, yo creo que Jay Park, mira, no sabía mucho de Jay Park, sé que ha tenido polémicas y tal, pero me ha caído muy bien en el programa de Peak Time, que estaba de juez. No sé, me ha caído bien. Me parece muy campechano, o sea, no campechano, no. Esa no es la palabra, es natural. Sí. Muy No sé, sincero, sí. no sé. Realmente yo la visión que tenía de él también era bastante mala en general, pero luego lo ves y dices, bueno, parece majo, ¿no? Que tendrá sus cosas, pero bueno, oye, todo el mundo tiene sus cosas. Pero sí, me ha caído bien. No sé, yo creo que Jay Park tiene potencial para hacer cosas muy guays con su compañía, pero bueno. Y bueno, yo quiero probar el soju de Jay Park. Yo en cuanto vaya a Corea me pienso comprar una botella de ese soju que vende ahí. Maravilloso. Yo quiero ir a Corea en general sí, y probarlo todo y verlo todo. Pues sí, siguiente noticia. 3 miembros de Victon han dejado el grupo y la compañía. Byung-chan, Subin y Han-se subieron a Instagram una carta escrita a mano diciendo que dejaban el grupo y que se iban de la compañía. Bueno, por cierto, la compañía es East Entertainment, que luego saldrá otra vez esta compañía. El grupo debutó en 2016 con 7 miembros y el año pasado Ho-chan dejó el grupo ya. Y bueno, parece que el grupo está inactivo de momento porque el resto de miembros que sí que siguen en la compañía están pues con temas del servicio militar. Creo que uno justo acaba de salir del servicio, luego otro está en el servicio y otro está planeando entrar. O sea que no sé qué pasará realmente. Yeah. Que a lo mejor salen del servicio y dicen... Estamos sin grupo. Claro. Porque claro, yo me imagino que cuando entras al servicio te desconectas un poco de todo. Y supongo que te replanteas las cosas, no sé. Sí. Y no sé. A ver, me da pena porque es un grupo que me gustaba. ¿Conocías algo de sí. Victon? Yo es que no conozco nada. Sí, me gustaban, o sea, no lo conozco mucho, pero algunas canciones estas singles que sacan sí que me gustaban mucho, las tenía ahí en mi lista. Y conocí a algunos miembros, de hecho uno me gustaba mucho. Lo amaba. Pero sí, bueno, es que a saber qué motivos tendrán o por qué habrá pasado esto. Sí, es verdad que lo notaba que no hacía mucho tiempo que no sacaban nada, aunque unos estuvieran en servicio o tal. A lo mejor otros podían hacer actividades, lo que sea, pero no, está como bastante desaparecidos. Y no sé, pues... Sí, puede que han visto que el grupo estuviera yendo hacia abajo y han dicho, pues... Porque claro, desde el 2016 son muchos años, ¿eh? Y no sé si se les acabaría el contrato también o algo así, porque los contratos suelen durar más o menos ese tiempo, ¿sabes? No sé qué pasará. Sí, mira, justo se les acaba de renovar el contrato y no lo han renovado. Claro. Pues sí, pues... A todos los fans de Victon, que sé que hay gente que nos sigue, que le gusta Victon, pues una pena, la verdad. Esperemos que sigan haciendo cosas en solitario. Y pasamos a la siguiente noticia, y es que un miembro de KZ, Kyung-yoon, se está viendo involucrado en una polémica que de momento lo ha dejado en hiatus del grupo. O sea, ha detenido todas las actividades por problemas de salud, que de hecho han dicho... Ha lanzado un comunicado a la compañía diciendo que está en tratamiento psicológico porque le han detectado trastorno de pánico y de ansiedad social. Porque, bueno, la historia, la polémica esta, resulta que a raíz del documental de Netflix de A Holy Betrayal, este documental que sacaron exponiendo a todas las sectas religiosas de Corea del Sur, que por cierto muy recomendable verlo, nosotros lo hemos visto y está muy guay. Y bueno, resulta ser que a raíz de este documental sacaron unos documentos en los que salían direcciones y creo que solo eran direcciones. Yo es que no he visto el documento, pero salían direcciones de gente que estaba involucrada con la iglesia esta, de JMS, que no lo he dicho. Y resulta que una de esas direcciones la gente empezó a investigar y era la dirección de una cafetería que llevan los padres de este chico. Bueno, toda la gente se le echó encima, la gente empezó a escandalizarse y ellos, tanto él como su familia, dijeron que antes de ver el documental no sabían lo que pasaba en la iglesia. No. Yo creo que esto es algo bastante lógico de pensar, que la gente realmente no sabe lo que pasa. Claro. Si no, no tendrían tantos seguidores. Pero bueno, independientemente de cuál sea la verdad, dijeron que
que no iban a pertenecer a la iglesia ya a raíz de que se enteraran de esto y que lo iban a dejar. Pero parece ser que la gente no ha tenido lo suficiente en Corea. Y bueno, el grupo tenía programada una aparición en un programa de radio y la gente de la zona empezó a recoger firmas para que este chico no participara en la actuación. Y bueno, la compañía decidió que él no iba a aparecer y unas horas más tarde, o sea, lanzaron un comunicado diciendo que él no iba a aparecer pues porque la gente estaba a disgusto. Y unas horas más tarde dijeron que nadie del grupo iba a aparecer, no sé por qué motivo, no sé qué decisión tomarían, no sé si fueron los miembros del grupo o la compañía como tal. Pero sí, o sea, me parece muy fuerte que estén atacando tanto a una persona hasta el punto de mandarla a terapia y con tratamiento psicológico simplemente porque... Que realmente pueden llegar a ser unas víctimas también de todo este escándalo, o sea, es que... Es como, por ejemplo, si la gente que salió en el documental acusando a este hombre, que, bueno, no hemos dicho de qué va, pero ya si queréis verlo en Netflix ya os enteraréis. Pero es como si toda la gente que salió en el documental empezaran a hostigarla, ¿sabes? Por haber pertenecido a la iglesia. Jolín, pues en algún momento, a pesar de que han participado en todo lo que pasaba, en algún momento se dieron cuenta. Claro. Y lo dejaron. Pero son víctimas también. Claro, realmente la mayoría son víctimas. O sea, el culpable de todo es el cabeza, el señor este, y quien estuviera de cómplice, pero realmente todos los que se meten en esta iglesia es porque se supone que confían en la iglesia y demás, y acaban siendo víctimas, evidentemente, de todo esto. Entonces... Y claro, recordemos que la persona que hacía todos los crímenes estos, los abusos, era una persona, pero la iglesia es muy grande. O sea, es uno de los grupos religiosos más grandes de Corea. Evidentemente, este señor no está en todo. De hecho, ahora está en la cárcel, ¿no? Que yo sepa, está en la cárcel. El documental creo que quedó como que no se sabía. Había oído algo. Es que claro, no me acuerdo porque me entró, luego salió, luego... no sé, no me acuerdo, pero no sé yo. Pero bueno, que sí que en el documental decían que muchísima gente no lo sabía. Entonces, no sé. Yo creo que hay que tener un poquito de empatía por los demás y pensar que esa gente también ha podido sufrir y que de hecho estamos viendo que este chico está sufriendo muchísimo. O sea, es que no me parece ni medio normal que hagan eso. O sea, que se dediquen a firmar, a recoger firmas para que este chico no aparezca. O sea, que lo vais a repudiar. Porque además yo no sé cuántos años tiene este chico, pero me imagino que si sus padres estaban en la iglesia, no ha tenido mucha... ¿Sabes? Es un niño, es un adolescente, no sé. Ahora supongo que será adulto, pero... No sé. Sí que sé. Además, si lo primero que ha dicho es que se enteró de todo con el documental, es porque no... En plan, tenía pensado acabar con todo eso. En plan, de decir, no estoy interesado en seguir en esta iglesia, me quiero separar, que... A lo mejor pidió disculpas, no lo sé. Pero en plan que no tiene intención de seguir con una iglesia, lo ha dejado claro. Entonces es como... Él descubrió que era una víctima más en ese momento. Claro. O sea, no hace falta atacarlo de esa manera porque... no sé, no... Sí, es que es totalmente malvado hacer eso, yo qué sé, es que... Y no es el único que ha estado en esa situación. Yo diría que todo el mundo, o casi todo el mundo, que ha descubierto eso... ha abierto los ojos, ¿no? Y ha dicho, ostras, ¿dónde me he metido? Y además, supongo que los que se habrán metido en la iglesia primero serán sus padres. Por lo cual, este chico pues estará involucrado de cierta manera, en plan, por sus padres. No, ni siquiera él fue a apuntarse a la iglesia, ¿sabes? Claro. Es como que, por favor, dejémosle respirar y pensemos, no sé, lo que te está diciendo. O sea, antes de criticar y juzgar, piensa lo que te está diciendo, ¿sabes? Claro. No sé, ofuscado. Es que, claro, yo pienso, tío, es que esta sociedad atacan a las personas que no tienen que atacar. O sea, centran toda su energía y toda su maldad en personas que no tienen nada que ver con el problema en sí. Ya. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, es que además con este mes, con todo lo que ha pasado, con lo de Moonbin, con lo de la chica esta, me parece increíble que sean capaces de hacer algo así, de provocarle a alguien una enfermedad mental. Ya. Es que me parece
alucinante. Yo no... Hay cosas que no comprendo y esta es una de ellas, ¿eh? Literalmente hay que ir a por el real enemigo, como siempre se ha dicho, que es ese señor y todos sus secuaces, y no a las víctimas, ¿sabes? Claro. La víctima ya lo estará pasando bastante mal al enterarse de todo esto, ¿sabes? Ir a por quien tenéis que ir y dejar a las víctimas en paz. Sí. En fin, decidnos qué pensáis sobre esto en los comentarios porque yo sigo flipando. Y bueno, hablando de esto, de las enfermedades y tal de mentales y la presión que tienen los idols, este mes hemos tenido bastantes comunicados de idols que no participan en actividades por problemas de salud. Y en la mayoría no sabemos el motivo, que ya sabemos cuál suele ser el motivo cuando no tenemos motivo. Ya. Y bueno, os hago un resumen así rápido. Por ejemplo, Joy de Red Velvet ha parado actividades por problemas de salud. Rey de IVE también. Arthur de Kingdom también. Winter de aespa tampoco sabemos los motivos, pero no participó en los conciertos que tenían en Japón porque dijeron que estaba muy débil físicamente o algo así. Y luego tenemos a Junghan de Extraordinary Heroes, que en este caso sí teníamos el motivo, y es que sufre de enteritis, que si no sabéis lo que es una inflamación del tubo digestivo que te provoca pues eso, malestar digestivo y tal. Pero ojo con este mes, o sea... Este mes está mal por todos lados. Sí. La gente está muy preocupada. Muchas noticias que he leído, los comentarios es de gente de qué está pasando este mes. O sea, los idols están cada vez sufriendo más problemas de salud y tal. Y no sé, me planteo cosas. Sí, en plan, la sociedad de Corea, si le sumas el trote que llevan los idols y demás, en algún momento tenían que explotar en el sentido de que no pueden seguir con este ritmo. Entonces, me parece que incluso es normal ya con todo lo que está pasando que cada vez haya más casos de descansos, de no puedo más. Y mira, si eso sirve para que no lleguen a cosas mayores, en plan, de que, no sé cómo decirlo, de que vaya peor la situación. Claro, en plan, que se recuperen y que tengan que hacer lo que tengan que hacer para estar bien. Aunque sea mucho tiempo, pero que no vuelvan a pasar casos como de Moonbin o tal, ¿sabes? Por lo menos que hayan tomado medidas a tiempo, ¿sabes? Sí. Es que yo creo que, jolines, lo pienso y digo, tío, son afortunados ellos, o sea, no quiero decir ellos, sino la situación en la que están, porque yo lo pienso, si alguno tiene algún problema, está el resto del grupo para cubrirlos. O sea, que no pasaría absolutamente nada. Yo no sé por qué las compañías tienen este miedo de que algunos se tomen un descanso, porque, jolines, lo pueden hacer. Si una persona que tiene una familia que trabaja y cobra 900 euros al mes, le pasa algo, se tiene que ir, por desgracia, a trabajar, ¿sabes? Porque no tiene esa opción, pero ellos sí la tienen y jolín, todo el estrés mental que sufren y el agobio, yo qué sé, la presión, pues yo qué sé, darles un poquito de descanso, no sé. Yeah. Es que... Sí, bueno, y en general hablamos de casos aislados de que han dicho, bueno, me voy a tomar un descanso, pero en general los grupos podrían tomarse más descansos, porque es que la verdad es que en un año pueden hacer 3 comebacks y luego la gira y luego otra cosa y luego los premios y no sé qué. Es como, necesitan descansar en general el grupo, darles espacio, darles calma, ¿sabes? Que por ese lado, por ejemplo, me gusta mucho también el método que lleva YG, que a veces nos quejamos de 2 años sin sacar cosas de Blackpink, que igual es mucho tiempo, pero por lo menos descansan los idols, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que yo también lo he pensado eso, que me gusta mucho lo que hacen de que, por ejemplo, Blackpink son más el modelo americano de famoso, por así decirlo, que coreano. Sí. Y eso me gusta porque tienen más libertad, pero también te digo, no todos los grupos se lo pueden permitir, porque no todos los grupos son Blackpink, ¿sabes? O sea, Blackpink sabes que saca un álbum este año y el próximo lo saca dentro de 2 años y va a triunfar igual. Pero los grupos pequeñitos, y además con toda esta mentalidad y el esfuerzo que tienen en Corea, pues claro, es que a lo mejor están 1 año sin hacer nada y desaparecen, la gente se olvida. Eso es verdad. Porque hay muchísimos grupos y... A lo mejor no sacar tantos álbumes, pero hacer cosas como más
no sé, más pequeñitas, que sigan manteniendo contacto con los fans y demás, pero sin tanta presión de... Es que preparar un comeback es mucho trabajo. O sea, realmente no lo pensamos, pero están mucho tiempo ensayando, haciendo la música, Sí. no sé qué. Y eso, a lo mejor son 3 meses, y en cuanto hacen el comeback ya están preparando el siguiente, ¿sabes? Que realmente es así. Y es que es mucho Ya. trabajo. Sí. Pero bueno. Y también que la presión social que tienen de no hacer absolutamente nada mal, porque cualquier cosa se te van a echar encima y te van a sacar del grupo y te van a cancelar, Ya. pues es que apaga y vámonos, ¿eh? Como Es que diría mi padre. Apaga y vámonos. Sí, es que el modelo de sociedad y demás tampoco ayuda en ese sentido. Porque al final van a trabajar porque está en sus genes que no pueden no parar en general. Ni el grupo, ni la compañía, ni nada. Pero bueno. Sí, por ejemplo, estaba viendo porque una de las amigas de Moonbin era del grupo de Bibis, no sé cómo se pronuncia, y se fueron justo el día siguiente a Los Ángeles y tío, Ya. estás viendo que esta persona está totalmente destruida, está muy mal. Yo sé, porque es algo que hablábamos en el grupo de Discord, que realmente si no es un familiar cercano, no te dan día libre. Aquí en España pasa y pasa en todo el mundo que si no es un familiar cercano, no están obligados a darte un día libre. Pero, jolín, es que es lo mismo, os lo podéis permitir, Ya. ¿sabes? En plan... A ver, en ese sentido, creo que leí que era porque tenían contrato con una empresa internacional, no sé qué, que ya no solo dependía de ellos, de Corea y tal, y era como que a lo mejor no podían... Pero, No por pueden ejemplo, elegir. en el caso del Music Bank, que vimos los vídeos de los presentadores y demás, ahí podían haber cancelado perfectamente la presentación y poner simplemente las actuaciones, porque ya las tienen grabadas. Sí. En esos momentos ya las tienen grabadas. Entonces, ¿qué También necesidad? un poco por respeto, Claro, ¿no? Yo digo, ¿qué necesidad de que al día siguiente, recién levantados, se enteren de la noticia y tengan que hacer el programa cuando solo van a ir a hacer 4 frases y no ves que están mal, que están, no sé. Ahí sí que ya dije, no hay ninguna necesidad. No. De hecho, Bibis de momento no están haciendo, en plan han cancelado actividades. Ese concierto no lo cancelaron, pero el resto de cosas sí las han cancelado. Y me parece totalmente lógico. Y los fans yo creo que tienen que entenderlo, ¿no? Yo qué sé. Son humanos y al final estas cosas les tienen que afectar muchísimo porque han sido amigos toda la vida. Y evidentemente no están bien como para actuar en un concierto ahí y poner caras bonitas y no pueden. Por ejemplo, Sungwon de Seventeen, que era su mejor amigo, no está haciendo nada, ha cancelado todas sus actividades y me parece perfecto, o sea, me parece maravilloso. Acaban de hacer comeback, pero es que da exactamente igual. Hay 12 personas más en el grupo, ¿sabes? Si él necesita un descanso, pues que lo tenga, porque lo que no puede ser es que machaquen psicológicamente tanto a las personas. Claro, es que estamos hablando de casos de salud mental y demás y habrá gente que encima le culpe a estos idols por no actuar y no sé qué, diciendo que si los fans, que si no sé qué. Jolín, estamos hablando de un caso de salud mental y ahora vas a machacar a esa persona por eso. Es como que dejarlos respirar, porque al final puede pasar cosas peores si no descansan. Y es que lo estoy pensando, y es que su trabajo al final se basa en estar cara al público, en mostrar una buena cara, en hacer feliz a la gente, en hacer reír, tal, no sé qué, y a lo mejor no está para eso, ¿sabes? Pero bueno. En fin. Lo hemos soltado, ya lo hemos soltado. Bueno. Hace poco hicimos un directo, bueno, no tenía nada que ver el directo, pero acabamos a las 2 de la mañana haciendo una tier list de lightsticks de K-pop. Que lo subiremos pronto a YouTube, por cierto. Sí. Está en ello. Y también tenemos pendiente el podcast hablando de lightsticks, pero ya vendrá. Más profundamente. Sí. Y hablando de lightsticks, iKON, que es uno de los lightsticks más icónicos de la historia, ha renovado su lightstick, ha sacado una nueva versión que es bastante diferente. Os la pondremos por aquí para los que estéis en YouTube. Es bastante diferente a la que tenían. Por si no sabéis cuál era el lightstick de iKON, era el bate de béisbol rojo, tan icónico, que seguro que lo habéis tenido que ver. Seguro. Segurísimo. Y bueno, ahora lo han cambiado y ya no es tan largo el bate de béisbol, es más cortito, la punta del bate es como más redondita, más así como un bolo de bolera. Y ahora, bueno, ahora no es rojo,
es blanco con las letras rojas y el mango es negro como si fuera una raqueta de playa, parece, ¿no? Tiene así como Sí, el mango, onditas. típico mango. Sí, negro. Me parece más elegante, porque tengo que decir que el otro era muy no infantil, porque era muy rojo y muy... ¡Oh, hombre, un bate! ¡Oh, Era te como pego! más... ¿Sabes? Sí. Pero era más... no sé, se veía más como un juguete, por así decirlo. Además no iluminaba muy bien, tengo que decirlo. Este no lo he visto iluminado, pero tiene pinta que ilumina mejor, ¿eh? Claro, No a ver, sé. al tenerla esta blanca, a lo mejor como que... Ilumina más. Más... Sí, puede ser. Y bueno, ahora que empiezan el tour mundial, pues, oye, pues han Buen sacado momento, su buen lightstick. Sí que les hacía falta una renovación, ¿eh? Ahora que lo pienso. Claro, ¿realmente han tenido una versión todo este tiempo? Creo que sí, estoy segura. Pero sí. No sé, me parece bastante... Me gusta más que el otro. Me parece bastante bonito. A ver, bonito. Quiero saber el tamaño, porque te imaginas que es enorme. ¿Te imaginas? Eso no lo dejan... No dejarían pasarlo. ¿Te imaginas las aduanas? Porque llevas un bate de béisbol. Señor, mira, no lo entenderías, pero es una linterna. Si te digo lo que es. Pues sí. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia, que son buenas noticias. Las 4 miembros de Brave Girls han dejado Brave Entertainment y han firmado contrato con Warner Music Korea, las 4 juntas. Y bueno, es una buena noticia porque no se van a separar, van a seguir juntas, pero en otra compañía probablemente mejor. No sé, la Warner Music suena fuerte, suena potente, ¿no? No sé. Esperemos que la lleven mejor en ese sentido. Recordemos que debutaron en 2011, pero que no tuvieron pues un éxito notable, por así decirlo. Sí que se hicieron virales algunas en Corea, pero el bombazo llegó en el 2021 cuando la canción de Rolling se hizo viral, años más tarde de que saliera, por los soldados. Sí. Y nada, supuestamente van a volver en verano y se están debatiendo un nuevo nombre para el grupo. Claro. ¿Qué te parece lo de cambiarles el nombre? A ver, por un lado me parece bien porque es como renovar del todo el grupo y empezar bien de cero, ¿sabes? Por otro lado es como que ya las conocen por Breakers. Claro. Entonces no sé si les llegará a afectar. O sea, ¿no te parece que podrían aprovechar el éxito que tuvieron con Rolling para usar el nombre? Porque a mí me dices Rolling, y yo pienso Brave Girls. Sí. O sea, las conozco por eso. Es que es un punto malo poner el nombre de la compañía a los grupos. Vaya tela, Y últimamente está pasando mucho, que me haya enterado, con XG, por ejemplo. Ah, sí, es verdad. Entre otros. Y de Prian y todos estos también. De PR. Bueno, pero solo son 3. Bueno, pero... y todos tienen el mismo nombre. Y si se van y ya se quedan con el nombre de la compañía y tal también. Es que es un poco movida esto, pero bueno. No sé. Igual les puede afectar, pero a lo mejor por otro lado... Si lo hacen bien, un nombre mejor, más memorable, igual... Yo espero que sí lo hagan, porque es que además me hace mucha ilusión que no se... O sea, que sigan juntas y sigan haciendo música porque, no sé, son más mayores que normalmente los grupos que debutan y tienen experiencia, cantan súper bien y tienen canciones muy buenas realmente. Y no sé, me hace ilusión que sigan. No sé, me hace feliz. Ya veremos a ver el nombre que le ponen o se ponen, ¿sabes? Igual tienen la oportunidad de elegir ahora qué nombre quieren y todo eso, ¿sabes? Como ya son adultas, ya son con experiencia en el mundo. Bueno, si van a hacer comeback en verano, faltan 2 meses. Ya, lo necesitan saber. Es que además tienen muchas canciones de verano. Sí. Porque la de Panamera... Sí, la que no me acuerdo cómo se llama, pero sí. Esa también me pegaba fuerte, ¿eh? Sí, y son muy veraniegas, yo creo que... Sí. Pero bueno, sí que molaría ver también otras versiones de ellas. Bueno, en el programa de Queendom, que vimos algunas actuaciones, se veía otro rollo de ellas, que también lo llevaban bien. Así como más malotas, más sexys, más... Sí. Pueden Qué guay. todo. Pues nada, os informaremos cuando saquen más cosas. Y next. Siguiente. Nunca sé cómo cambiar de noticia. Seguimos. Bueno, algo muy parecido ha pasado con A-Pink, hablando de East Entertainment antes. A-Pink, o sea, a ver,
A ver qué os explico. A ver. 4 miembros del grupo han dejado East Entertainment y se han ido a Choi Creative Lab, que la verdad, la primera vez que escucho esta compañía no había escuchado en mi vida. Que son Park Chorong, Yoon Bomi, Kim Namju, perdón, Kim Namju. y Oh Ha-yoon. Estas 4 han dejado la compañía y se han ido a la otra. Y la única que se ha quedado en East Entertainment es Eunji. Y supuestamente van a seguir actuando como A-Pink. O sea, no van a dejar de actuar en grupo. O sea, van a seguir como juntas. Pero la verdad es que no tengo ni idea de cómo lo van a hacer. Porque literalmente solo queda una en el grupo. ¿Quién va a llevar eso? Si solo queda una persona, eso ya no es un grupo, es una solista. Que Claro. tendrá el nombre de A-Pink como solista o algo. No lo entiendo. O sea, y cuando hagan actuaciones como A-Pink, ¿quién lo va a llevar? Porque 4 están en otra compañía. Ya. Supongo que no tienen los derechos del grupo. ¿Qué van a organizar? ¿Van a hacer fusión? No lo entiendo. Yo tampoco. La verdad, no sé cómo va a ser eso. Una pena, porque Pink me gustaba. En plan, hay muchas canciones que me gustaban. Pero ya sabemos cómo va esto. Que Últimamente estaban un poco sí. desaparecidas, ¿no? Y se mueven a un lado, se van, vienen, no sé qué. Los movimientos en las compañías es tremendo, ¿eh? Sí. Pero bueno. Pues nada. Otra vez os informaremos de futuros. De lo que pase en el futuro. Y bueno, estábamos hablando de aespa antes. aespa van a ser el primer grupo de K-pop que van a estar invitadas al festival de Cannes de ¿dónde se celebra? ¿En Venecia? No, ese es el festival de Venecia. En Francia, en Cannes. Sí, ¿no? No sé por qué quiero saber dónde se celebra Cannes, pero supongo que es en Cannes. Música de ascensor. En Cannes. Ah, vaya. Wow. Pues sí, van a ser el primer grupo de K-pop que van a asistir al festival como invitadas de la marca de joyería Chopard, que es una de las que promocionan el festival desde hace bastantes años. Luego también está invitada Jennie, que gallo, Jennie de Blackpink, pero no se ha confirmado si va a asistir al festival. Y Vivi, que la amo, nuestra querida Vivi, va a estar ahí por la película de Hopeless, que es una de las actrices, hace de la hermana de la protagonista. Y mira, yo es que quiero ver la película, quiero ver cómo va vestida a Cannes, quiero verlo todo. O sea, es que tengo una ilusión de verla. Sí, la verdad más es que grande. Sí. Es como que, wow, en el festival de Cannes, ¿eh? Sí. Vivi. Y además una gran Vivi, actriz, ¿eh? Sí, porque la los verdad. videoclips, cuidado. Ojalá tenga futuro como No sabía actriz. que había hecho la película, pero oye, quiero verla, ¿eh? Y también. Para ver cómo actúa. Es que si la ponen en el cine, te juro que voy a verla. Sí. Al cine. Yo pago mis dineros para ir a ver a Vivi, ¿eh? Lo que sea por ver a Vivi, la verdad. Pero sí, me encanta que... De hecho, hay más películas coreanas nominadas. Hay otra que se llama Chu... Un nombre raro. Chu algo. Y sí, también está nominada. Sí, cada vez más cosas coreanas están nominadas en todos lados, ¿eh? Me gusta. Sí. Mira, nosotros no somos mucho de ver películas coreanas, pero podríamos empezar a verlas. Es que no somos de películas en general. No. En general, Nunca las hemos películas sido. no... Como que me da más pereza incluso que las series. A mí también. Fíjate que las series están más largas, pero es que elegir una buena película que te tenga ahí bien enganchada a la hora y media es complicado. Y que sea buena la historia porque no es tan larga como una serie, no te la disfrutas tanto. Es que la serie puedes decir, el primero siempre te engancha y dices, bueno, tienes la mentalidad de que va a ir más lento. Pero es que las películas, si no te enganchas así mucho todo el rato, ya te aburre. Bueno, sí. me aburre. A mí también, sí. Yo soy más de series que de películas. Porque cuando algo me gusta quiero más, ¿sabes? Sí. Quiero que dure 50.000 episodios, pero bueno. Efectivamente. No sé, podríamos sí empezar a ver películas para así ser así. No, en verdad me da pereza verlas, pero luego me gusta verlas, las películas. Yo quiero ver la de Park Seo-joon con IU. Esa sí tenemos que verla porque es imprescindible, yo creo. Bueno, todos los que se juntaron ahí en la premiere, que fueron Jungkook, V, Hyunsik, Hwasik, no sé, todos y ahí. Y Jungkook súper tímido con su pelito largo de señora. Qué monos. Quiero verla. Yo también quiero verla. Porque además tiene muy buenas vibras, yo creo. Sí. Es de la típica comedia romántica. En modo fútbol. Sí, tiene que ser bastante gracioso. Y es que creo que les dio hype por el fútbol a raíz del mundial, yo creo.
Puede ser. No sé. Y bueno, como ahora es de costumbre, porque últimamente siempre hablamos de programas y parece que os gusta, porque es que a la verdad que mola, porque hay tantos programas en Corea y no sabes por dónde empezar, pero sí, pues de vez en cuando descubres uno que está guay. Van a sacar la segunda temporada de un programa que se llama Earth Arcade, que está protagonizado por la maravillosa Yoonji del canal de YouTube, la rapera de... La que bebe alcohol en YouTube. Sí. La borracha. La borracha. Borracha pero buena muchacha. Efectivamente. Y que emborracha a todos los idols. Que nos gusta, sí. Sí. Pues sí, está ella en el programa, Mimi de Oh My Girl, Yoojin de IVE y la actriz Lee Eun-ji. Y bueno, este programa consiste en que ellas 4 son como unas guerreras que tienen que ir en busca de un conejo, el conejo lunar, que se ha escapado a la Tierra. No sé qué conejo es, la verdad, yo. A mí me lo dicen, yo me lo creo. Se ha escapado el conejo lunar a la Tierra y ellas tienen que ir pues, por varias localizaciones. Es un programa de viajes, ¿no? Pero con este hilo argumental de que tienen que ir a buscar el conejo para salvar a la Tierra. Y pues bueno, en cada sitio que van tienen que pasar pues unos retos, ¿no? Unos juegos, como en casi todos los programas de viajes. Y las localizaciones de esta segunda temporada van a ser Finlandia, que en el tráiler he visto cómo se meten a un lago helado, que le han hecho un agujero ahí, y cómo se tiran por la nieve y todo esto, y tiene muy buena pinta. Qué guay. Y también están rodando en Bali. Totalmente opuesto, pero bueno, yo encantada de verlo. También. Me encanta este tipo de programas. A mí también. Y he leído comentarios y la gente le gusta muchísimo este programa. O sea, dicen que son súper graciosas, no solo Yoonji, porque es la única que conocemos así de contenido. Dicen que todas son graciosas, que todas tienen su momento de protagonismo, que todas le aportan muchísimo a la serie, que no te aburres en ningún momento. Qué guay. Y la verdad que tengo ganas de verlo, porque si sale Yoonji, pues tiene que valer la pena, ¿no? Me interesa. O sea, si es entretenida verla en una habitación bebiendo alcohol, imagínate. Es que esa señora es un show andante, en plan, te monta la fiesta en cualquier momento y en cualquier lugar, o sea... Es súper graciosa. Maravillosa. Ojalá estar una décima parte de loca de lo que está ella, sí, de verdad. La actitud de vida que tiene ella, ojalá tenerla yo. En plan, me la suda todo, solo quiero reírme y pasármelo bien, ¿sabes? Ojalá. Es que creo que disfrutaría más la vida, ¿eh? Yo también. Y aquí estamos. Pero sí, yo creo que si lo vemos, os iremos informando por redes sociales, por Instagram o por Discord y a ver qué tal. Y G-Idol, ¿sabes? G-Idol ha anunciado un tour para 2023 que de momento solo pasa por Asia y Estados Unidos. Faltan más fechas por anunciar, como siempre, pero no sé si podemos tener esperanza. Y siguiente, Zero Base One. Zero Base One. El grupo de Boys Planet, que bueno, ya acabó Boys Planet, por si no lo sabíais. Y el grupo se llama Zero Base One. Han anunciado que van a tener un comeback a mitad de año, que eso es ya. Estamos a mes 5. Ya. Mitad de año es el mes 6. O sea, les queda un mes. Y también han anunciado que van a tener su propio programa de entretenimiento. Y pues nada, rezando para que no la caguen. Vamos a rezar un poquito. Sí. Nosotras no creyentes, pero aquí rezando. Sí, la verdad, porque... A ver, si siguen un poco la estética que llevaron en el programa, no estaría del todo mal, porque, por ejemplo, yo, Jerry Pop, la verdad, me gusta mucho. Me he obsesionado con esa canción, entonces... Si sacan esa canción y así hago un poco estilo, no te digo que todas sean tan happy ni nada, pero confío en que sea guay, ¿sabes? Por lo menos esa canción que la saquen. Porque a mí me da miedo que se ciñan a un estilo y no lo suelten, como ha pasado con Kepler, que, bueno, sí que han variado un poquito, a diferencia del principio, pero no mucho realmente. Y no sé, me gustaría que los llevaran bien porque... Bueno, sí. Vamos a comentar la final, porque nosotras hemos visto, por si no lo sabéis, hemos visto Boys Planet en directo. Bueno. Tengo que decir que de mis favoritos solo hay 3 en el grupo, son bastantes, pero es que mis favoritos, los que votabas, cuando se podían votar a 3, no votaba a ninguno de los que están dentro. Entonces me queda un poco decepcionada.
Ya. Pero... A ver, es que es muy difícil, o sea, y encima ya te fuiste también a por los complicados. Ya. Que de primeros estaban los últimos, aunque subieron mucho, pero estaba complicado. A ver, yo en general he quedado bastante contenta. Me ha gustado el grupo final. El modo Moonwalk no me lo esperaba y me ha gustado mucho. Mi favorito. La verdad es que lo único que no me esperaba, el resto más o menos sí. Pero bueno, viéndolos ya así juntos y tal, no me disgusta el grupo. Al final a todos le coges cariño y los conoces, ¿sabes? Y es como, todos tienen talento, realmente. Entonces he quedado bastante satisfecha, que sí que me prefería algún otro y tal, pero bueno. Yo confío en que van a debutar en otro lado o como solistas o en otro grupo, lo que sea. Keita y Jungkook. Ojalá. Es que bueno, juntos. Dos de nuestros favoritos, que era Keita, que está en otro grupo que se llama Cypher, y Jungwoo, subieron como un sample, una demo de una canción que estaban haciendo juntos. Y yo, ¡guau! ¡Emocionada! Sí, la verdad es que como sacan una canción, yo de verdad me muero. Me muero ahí mismo. En verdad yo no sabía que Keita estaba en un grupo hasta el final. Y bueno, pues habrá que ver cositas, porque a mí me ha encantado ese chico, la verdad. Parece ser que el grupo no está en su mejor momento. Me imagino. Porque hay otro que... Bueno, otro grupo estaba en Boys Planet, creo, también. Y otro está en Fantasy Boys. Claro, es que si llaman a los programas es por algo. Sí. Como el de Pentagon, Jotek, que también fue. Y bueno, ahora ya ha comunicado en su Instagram que va a volver al grupo, va a volver a las actividades, porque... Qué incómodo, ¿no? Imagínate la reunión de vuelta. Pobrecito. Pero tío. bueno, a lo mejor tampoco fue totalmente decisión suya ir al programa, ¿sabes? Puede ser. Dijo la compañía ve y a ver qué pasa. Y si no es promoción para el grupo, ¿sabes? Porque la gente que lo ha visto en el programa como que se ha enganchado a él y a lo mejor ha conocido otra vez al grupo o lo ha recordado, ¿sabes? Porque Pentagon es muy conocido el grupo. Entonces, a lo mejor pues surge un buen efecto a partir de eso. Sí, una oportunidad. Para que pues Pentagon vuelva a estar donde estaba en su momento, porque son maravillosos. Pues sí. Esperemos que sí. Y bueno, vamos a pasar a Seventeen, que han roto el récord de el álbum de K-pop más vendido en la primera semana, después de que saliera el disco, de la historia. O sea, han roto el récord que lo tenía BTS. Y en la primera semana ya acumulan más de 4,5 millones de copias vendidas. En fin, maravilloso. Yo estoy muy contenta, pero a la vez un poco enfadada porque en todas las noticias que me he metido sobre este tema me he encontrado con comentarios, no todos, pero sí que he visto algún que otro comentario diciendo que en fin, que si no vendieran tantas versiones, que solo tiene 3 el álbum, no venderían tanto, que la gente ha comprado en masa y luego los ha tirado a la basura, que en fin, que esta cultura de comprar tantos discos porque te toque la photocard o lo que sea, que hace que las ventas no sean reales y tal. Y yo me pregunto, ¿acaso no lo hacen todos los grupos? O sea, ¿acaso no lo hacen todos los fandoms? No sé, yo diría que es algo que todos los grupos sacan versiones, todos los fandoms se compran todas las versiones y tal, y compran en masa para, pues, yo qué sé, para apoyar al grupo. Pero, yo qué sé, no sé. A ver, es un problema en general del mundo del K-pop, en plan, comprar abusivamente, porque si se echan a perder, en plan, si lo regalan y tal y se lo dan a otra gente que no puede comprárselo y tal, oye, pues genial, o sea, te compras para la photocard y luego lo regalas, perfecto, ¿sabes? Pero aquellos que se llegan a perder es una pena porque es mucho materialmente dinero, material, hablando. claro, en ese sentido. Pero no es algo aislado de Seventeen. Claro. En general es el K-pop porque tienen ese de comprarte la photocard o que te toque lo del fan meeting y no sé qué, que al final pues eso aumenta que quieras comprarlo. Pero evidentemente todas las ventas no van a ser para ver si me toca el fan meeting. O sea, los álbumes de K-pop en general están hechos para eso. Porque en cada uno te ponen una photocard distinta para que tú te compres todos los que para coleccionar, porque al final es algo que lo hacen a propósito para hacer eso. Y, en fin, es algo que está mal porque nuestra cabeza consumista no lo ve, pero realmente está mal consumir tanto. Sí. Pero no hay que quitarle valor a las ventas de un grupo por esto, ¿sabes? Porque si le quitamos valor a un grupo, se lo quitamos a todos, porque es que en todos pasa. O sea, que los haters se pueden callar.
Claro, a ver, eso no quita el mérito de que hayan vendido tal cantidad de álbum, porque... Claro, no todo el mundo hace eso. Claro, todo el fandom podría hacerlo, ¿sabes? Y es como... joder, dejarle tener el récord tranquilo y ya está, o sea, no pasa nada. Es como que... Claro. Solo porque ha roto el récord y es Seventeen, a lo mejor, pues se tiene un poco mal visto el resto de todos los álbumes y demás. Pero no sé. Pero es que, claro, que la gente haga esto no te consigue 4,5 millones, es que son muchísimos álbumes y no todo el mundo ha comprado tantos. O sea, no han vendido tanto por este motivo, sino porque llevan muchos años subiendo ¿cómo se dice esto? Que son más populares, o sea, están cogiendo muchísima fama. Al final, el álbum anterior está de los más vendidos también. El que sacaron, el de Face the Sun y tal. Y yo creo que están subiendo muchísimo y por eso están vendiendo muchísimo también. No solo porque la gente compre muchos álbumes. Y es que yo me pregunto, ¿acaso esta gente no ha visto Los brazos de Mingyu cantando Durum Tarinda? O sea, ¿cómo la gente se está cuestionando que se compren el álbum? O sea, no habéis escuchado lo mismo que yo he escuchado. No lo entiendo. En ese sentido, la mayoría de las ventas suelen ocurrir el primer día, primera semana, que la gente ciegamente los compra, que yo lo entiendo porque también lo haría. Es que claro, o sea, vosotros habéis visto a Mingyu bailando, o sea, yo también me lo compraba. Pero eso, que el problema de esto de los álbumes pase no significa que tengamos que demeritar el récord de Seventeen, porque, a ver, son muchos álbumes, 4,5 millones de álbumes, o sea, muy bien, pero ¿y esto? Y ya está, o sea... Efectivamente. Y bueno, vamos a acabar el podcast con algo que no habíamos hecho hasta ahora, que es comentaros los comebacks del mes que viene. Hemos decidido hacer esto porque el mes que viene se viene bastante potente, este mes ha sido muy potente también y el que viene también lo va a ser. Y nos hemos decidido pues hacer esto por si os gusta, lo podemos hacer en los podcasts futuros de las noticias del mes. Y nada, os comento así los más importantes, ¿eh? No he puesto... evidentemente hay muchos más de solistas y tal, pero que como no conocemos mucho, pues no los hemos puesto. El día 1, que fue ayer, hoy es día 2, Le Serafim, que no lo hemos escuchado todavía. Quiero escucharlo. Y yo me estoy muriendo ya. El día 2, o sea, hoy, aespa y B2B. Día 4, Icon, Triple S y Colde, que hay una colaboración con RM y con Baekhyun de EXO y con... No sé si tiene alguna más, pero tengo muchas ganas de escuchar ese álbum, la verdad. El día 8, aespa otra vez y One Us. El día 9, Fevers, que es este grupo virtual que salieron con el programa este de YouTube de Rivers, que virtual de realidad virtual, pero ahí hay dos detrás, que ya os comentamos el tema este. El día 12, Aimers. El día 15, G-Idol. El día 16, Beriberi también. El día 17, Unit. 18, Atbo. El 22, Enhypen. El 29, que he visto algo de Dark Blood o algo así de vampiros. Yo he visto el tráiler de 8 minutos, que literalmente era una película. O sea, yo estaba viéndolo y digo, ¡es Crepúsculo! O sea, ¿qué es esto? ¡Qué fantasía! Y pintón, pintón. Me encanta. O sea, las fantasías de todas las adolescentes ahora mismo. Hay escribiendo fanfics de vampiros. ¡Crepúsculo! Wow. Luego, el día 29, Up Six. El día 30, Boy Next Door, que es el grupo de la compañía de Psycho. Y tiene muy buena pinta. No sé si has visto el tráiler. Sí, se ve así juguetón, curioso. A mí me recuerda porque me metí en la página web y salía una puerta y tenías que clicar la puerta. En plan, habían como 2 opciones para clicar. Y me recordaba al típico CD que venía en los workbooks de inglés. Es verdad. Que ponía no sé qué, timbre, door, no sé qué. Es verdad. Me ha recordado eso. Pero tiene buena pinta, la verdad. Se ve algo diferente, algo fresco. No sé. Bueno, relacionado con esto, ya que estamos hablando de debuts y tal, de hype, ayer justo sacaron el tráiler de Midnight o algo así, que es como con un grupo nuevo de Big Hit, dicen, que también se sabrá en mayo, entonces ya veremos. Pero así como curiosidad, por añadir. Pues sí, la verdad que los de Boy Next Door tiene buena pinta. Me recuerda un poco
no sé, muy hip hopero lo veo. No sé si luego va a ser así. Sí, muy estilo Psycho. Sí. Así. Sí. Any Song. Na, 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 na. Ya veremos, Tengo, ya o sea, tengo ganas de verlo. Hmm. Y el 31 de mayo, Twice. Twice. Creo que es un japonés o algo así. Y nada, quedan por anunciar fecha del mes de mayo Yuhonei de Monsta X, que va a hacer su primer solo. Shiny también y Dreamcatcher. Y esto ha sido todo. Un aplauso. Bueno, esto ha sido todo. Ahora sí. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado mucho, como siempre. Y recordad que lo podéis ver en YouTube este podcast y lo podéis escuchar en Spotify, en iVoox y en Podimo. Y nada, pues nos vemos en el siguiente. Nos escuchamos también. Adiós. Adiós.